Muy buenos días, ministros, en esta promoción de ministros aquí en Monterrey. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver aquí el tema que ustedes tienen: heme aquí, envíame a mí. Nos dice el profeta Isaías, en la experiencia que tuvo cuando vio aquí la gloria de Dios. Vean dónde la vio sentado en su trono, vio a Dios. Dice capítulo 6, verso 1 y adelante, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. Heme aquí, envíame a mí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta fue la ocasión en que el profeta Isaías vio la gloria de Dios en el templo de Dios. Lo vio allá en su trono, así es que estaba viendo en el templo de Dios, que parte del templo, estaba viendo el lugar santísimo, donde está la gloria de Dios y donde Dios está en su trono. Y vean ustedes, la casa se llenó de humo por la gloria de Dios allí manifestada. Y desde allí Dios habló al profeta Isaías un mensaje para el pueblo hebreo. Luego encontramos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en carne humana,
esta profecía también fue cumplida en Jesús plenamente, y el pueblo hebreo, vean ustedes, estaba ciego espiritualmente, y teniendo ojos no veían, y teniendo oídos no oían, pero allí estaba el enviado de Dios. Allí estaba Jesús, el cual cumplió plenamente esa profecía, aunque parcialmente sí había cumplido en el profeta Isaías. Y siempre que Dios envía un mensajero, ahí está esa profecía, en donde Dios envía un hombre, el cual le dice presente: he aquí, envíame a mí. Eso es así para cada edad y para cada dispensación. Y es el enviado de Dios el que tiene la palabra de Dios, al cual le es revelada esa palabra, y él lleva ese mensaje. Con él aparecen también ministros que Dios coloca a su lado para trabajar en la labor que Dios tiene para ese tiempo bajo ese ministerio. Y ven ustedes cómo cuando apareció Jesús, el enviado de Dios, el Mesías, encontramos que él cumplió el propósito de su venida, y él también envió personas a llevar el mensaje, el evangelio. Y cuando esas personas son o fueron enviadas por el enviado, vean ustedes, están siendo enviadas por el que envió a su enviado, para trabajar en la labor del enviado de Dios. Y por cuanto el Espíritu de Dios está en su enviado, es el Espíritu de Dios el que envía a esas personas, a esos ministros, para trabajar en la obra de Dios, de esa edad o de esa dispensación. Y eso no es otra cosa sino ser enviados por Dios en una edad o en una dispensación para trabajar en la obra de Dios. Todas las religiones envían sus ministros, son enviados de religiones y grupos religiosos, pero siempre en cada edad y en cada dispensación hay un enviado de Dios, y con ese enviado hay un grupo de ministros que han sido enviados por el enviado de Dios, por consiguiente son enviados por aquel que envió al mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y cuando la persona correspondiente a esa edad o a esa dispensación aparece, ahí tenemos al enviado de Dios para esa edad o para esa dispensación, al cual viene la palabra, la revelación divina para esa edad o para esa dispensación. Y luego surgen los ministros que son enviados a llevar ese mensaje, son enviados por Cristo a través del mensajero al territorio donde esa edad o esa dispensación se está cumpliendo. Y así es como los enviados responden al llamado de Cristo, así como el mensajero responde al llamado de Cristo para esa edad. Y dice: heme aquí, envíame a mí. Si estuviéramos en la primera edad de la iglesia, el enviado para esa edad pues fue San Pablo, y los enviados de esa edad para trabajar con San Pablo fueron los ministros que estuvieron brazo a brazo con el apóstol San Pablo. Vean, encontramos que en algunas ocasiones dice San Pablo: te envío a Tito o te envío a Timoteo. Vean ustedes cómo estas personas
y no solamente Tito y Timoteo, sino todos los ministros que estaban brazo a brazo con San Pablo. Vean ustedes cómo San Pablo los enviaba por toda Asia Menor, llevando el mensaje y estableciendo bien las iglesias, las congregaciones, y así cumpliendo el ministerio de esa edad. Ahora vean cómo se trabaja en una edad, y así también se trabaja en una dispensación. Y se trabaja en armonía con el mensajero y su mensaje. Los que en el tiempo de San Pablo quisieron apartarse de San Pablo para caminar por su propia cuenta y para predicar lo que ellos querían predicar y no estar sujetos al ministerio de San Pablo, delante de Dios vendrán a ser personas que no van a pertenecer al ministerio de San Pablo y a la edad de San Pablo, porque los ministros de una edad están sujetos al ministerio de esa edad, al ministerio de Cristo por medio del mensajero de esa edad. No se le pueden ir adelante al mensajero y decir nosotros también sabemos y nosotros podemos buscar la revelación divina por nuestra propia cuenta. Dios tiene un orden y toda persona que le brinca por encima de ese orden se convierte en un Datán, en un Coré o en un Abirán y así por el estilo. Vean los que quisieron tomar la posición de Moisés, creyendo que ellos podían, porque eran, muchos de ellos eran de los levitas, así es que eran de la misma familia de Moisés también, algunos de ellos, pero ellos no eran el profeta mensajero de ese tiempo, y menos un profeta dispensacional como lo era el profeta Moisés. Todos los demás que estaban ministrando estaban sujetos al ministerio de esa dispensación. Vean los que le quisieron pasar por encima ese ministerio e ignorarlo, se buscaron problemas delante de Dios. A ellos no vino la revelación de Dios, sino que lo que vino fue el juicio de Dios. Y así es en cada edad y en cada dispensación. Por eso es tan importante uno conocer este diagrama que fue mostrado por nuestro hermano Branham, en donde él muestra cómo ha obrado Dios en cada etapa de la iglesia entre los gentiles. Vean cómo ha ido obrando y Dios ha tenido un mensajero para cada etapa, para cada edad, y con ese mensajero han estado los ministros que han trabajado brazo a brazo con él en esa edad y se ha llevado a cabo la obra de esa edad. Y así también es para nuestra edad, la edad de la piedra angular. Y así, al comprender este diagrama, podemos ver lo sencillo que es todo el programa divino y que ninguno tiene que romperse la cabeza tratando de descubrir el programa de Dios y qué significa tal cosa, porque Dios lo traerá a la luz por medio del mensaje del mensajero correspondiente a ese tiempo. Y todo lo correspondiente a nuestro tiempo, Dios lo va trayendo a luz o a la luz por medio del ministerio correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y miren ustedes una cosa, nuestro hermano Branham dice que si un profeta trae algo y no es correcto, ese mismo profeta luego lo arregla. O sea, no puede venir otra persona, a menos que no sea el profeta que viene después de ese, y que sea mayor que ese también. Si no lo arregló, pues entonces lo arregle el otro que viene después de él. Ahora vean ustedes, ninguna otra persona puede decir
yo voy a corregir lo que dijo tal profeta, o el tal profeta cometió un error, porque un profeta no puede ser juzgado. Ahora ven ustedes, la revelación va siempre en una forma que progresiva, y a medida que hay más luz, pues hay más entendimiento, mayor entendimiento en los diferentes temas bíblicos y las diferentes cosas que son cumplidas en esa edad o en esa dispensación. Ahora, ven ustedes, por ejemplo, tenemos el caso de nuestro hermano Branham, hablando acerca de Apocalipsis capítulo 7, donde nos dice que el grupo de los 144,000 pues son hebreos, pero luego en las edades de la iglesia dice que el otro grupo, la multitud que nadie podía contar, eran los miembros de la novia. Así lo estuve enseñando por muchos años, pero luego cuando los sellos son abiertos, cuando viene la revelación en marzo de 1963 y le preguntan acerca de esa multitud, ¿quién es esa multitud? Si son los escogidos de la novia o es otro grupo. En el mismo libro de los sellos, ahí en preguntas y respuestas, él contesta que sí, que es la novia. Pero desde la congregación parece que alguien le dijo algo y también el Espíritu de Dios lo hace regresar a ese pasaje, porque él lo había leído y había contestado así rápidamente para pasar a la otra pregunta, y lo había contestado en la misma forma que él siempre hablaba acerca de ese pasaje. Esa era la forma en que él siempre lo hablaba. Pero ven ustedes, el Espíritu lo lleva hacia atrás y entonces le muestra bien todo, y entonces él dice que ese grupo no es la novia, sino que es el grupo que pasa por la gran tribulación. Ahí mismo lo dice. Y vean ustedes, estuvo por años enseñando que era la novia. Y después cuando viene la revelación, vea como una cosa que está ahí, que cualquiera dice, pero si eso está clarito ahí. Pero hasta que Dios no lo abre, aún el mismo profeta no lo veía hasta que Dios no lo abrió. Y mientras él no lo veía claro eso, pues tenía que hablarlo en la forma que él siempre lo hablaba. Y ahora vean ustedes cómo después ya en los sellos eso queda puesto claro con la revelación completa de lo que eso significa. Ya de ahí en adelante nadie debe estar enseñando que esa multitud es la novia, porque ya vino la luz sobre ese pasaje. De ahí en adelante toda persona pues está llamada a enseñar que ese grupo es el grupo de la iglesia que pasa por la gran tribulación, las vírgenes insensatas, pero no la novia, porque la novia es transformada y raptada antes de la gran tribulación. O sea que no sale de esa gran tribulación, aunque ha salido durante las edades de grandes tribulaciones, pero de la gran tribulación, que son 3 años y medio, de ahí saldrá el grupo de las vírgenes insensatas, fatuas o durmientes, y todas las personas que van a estar en esa apretura y van a dar sus vidas ahí. Ahora, vean ustedes cómo, luego de él enseñar por tantos años que ese grupo era el grupo de la iglesia de los escogidos, luego encontramos que cuando vino la luz,
al profeta sobre ese pasaje. Él lo enseñó con toda la revelación divina, y ya de ahí en adelante ninguna persona puede decir, no, pero es que por aquí dijo el profeta tal cosa, y él no puede contradecirse. Ahí no hay ninguna contradicción. Y él no puede venir a decir otra cosa porque ya él dijo esto. Una persona que habla así o dice así, miren, está juzgando a Dios mismo, que es el que envió ese mensajero. Y está juzgando a Dios, ¿por qué? Porque no le había dado la revelación antes, y ahora la persona se encuentra juzgando al mismo Dios que no le había dado la revelación antes, y por eso ese profeta pues no había hablado claramente eso con toda la revelación, pero de acuerdo a la luz que tenía, pues habló, y eso pues no puede ser juzgado por ninguna persona. Y cualquier persona que se ponga a juzgar a ese mensajero se busca tremendo problema con Dios, porque Dios lo va a juzgar a él, y entonces ya la cosa va a ser muy seria para esa persona. Así es que siempre, en toda edad y en toda dispensación, encontramos que la luz para esa edad o para esa dispensación va en aumento, y al principio se ven las cosas, pero no se ven algunas veces ciertos detalles. Pero a medida que va pasando el tiempo, usted, por ejemplo, cuando está amaneciendo, usted ve las cosas, los árboles, pero como no está claro todavía, a lo mejor no le ve el fruto, no le ve la forma correcta de las hojas, pero usted ve un bulto, y usted dice, ese es un árbol. Algunas veces no puede decir de qué tipo de árbol es, si es de mango, si es de guanábana, si es de qué fruta es, pero sabe que es un árbol. Y aún la persona puede decir, pensar, es un árbol de mango o mango, pero después cuando viene más la luz, dije, el árbol que yo vi, que les dije que era de mango, era de aguacate, que son grandísimos también. Así es que quedó corregido, y nadie puede decir no, que ya él había dicho que era de mango, así es que se queda de mango. No, más bien, cuando esclarece por completo, pues ya se ve que era de aguacate, y entonces ya no hay que decir, sírveme un mango, dame un aguacate, porque es de aguacate el árbol, y así es que el fruto pues es aguacate. Y así por el estilo vamos a encontrar muchas cosas a través de toda la Escritura, y vamos a encontrar muchas cosas a través del mensaje de nuestro hermano Branham. Ahora, toda cosa que no haya corregido el mensajero de una edad, pues cuando venga un mensajero más adelante, Dios le dará la luz sobre eso y quedará esclarecido todo. Y si viene un mensajero dispensacional, más claro queda todo eso. Y las cosas que vean ustedes en todas las edades y dispensaciones, Dios ha dado sueños, ha dado visiones y así, tanto de cosas que va a hacer en esa edad o en esa dispensación, como de cosas que va a hacer en otra edad o en otra dispensación. Y algunas personas dicen es que en el sueño o en la visión, el que estaba ahí era este profeta, por lo tanto tiene que ser por medio de ese profeta que Dios lo cumpla, y se muere ese profeta y todo el mundo dice, pero ¿qué pasó? Algo falló. Nada falla. Es que Dios siempre refleja lo que va a hacer en otra edad o en otra dispensación por medio de otro hombre, lo refleja a través del mensajero que está en ese tiempo dando esos sueños o esas visiones. Vean ustedes cómo, por ejemplo, aquí a través de Isaías, Dios reflejó lo que haría Jesucristo.
Y también encontramos en otros lugares aquí del libro del profeta Isaías, por ejemplo, cuando dice, oraron mis manos y mis pies, y aquí en Isaías 53, y también en los Salmos, cuando David, vean ustedes, que decía, contar puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies, todo eso se estaba reflejando en David y luego se cumplió plenamente en Jesús. Era un reflejo del Mesías en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora cualquier persona, vean ustedes, podría decir, no, que viene Isaías, tiene que venir Isaías para cumplir tales y tales profecías. Pero siendo que se estaba reflejando Cristo en ellos, el que tenía que venir era Cristo. Y así encontraremos diferentes pasajes bíblicos donde habla un profeta de Dios y parece que es de él que está hablando, y sin embargo está hablando de otro que vendrá más adelante. Bien dijo el eunuco cuando estaba leyendo el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, era verdad que estaba leyendo, y se le acerca Felipe, porque el Espíritu de Cristo le dijo, Felipe, acércate a él y habla con él. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dije, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No hay quien me enseñe. Ahora miren cómo Cristo envía a Felipe. Él es un enviado con la revelación para dar a conocer ¿qué? Las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, para dar a conocer esas escrituras que se estaban cumpliendo en aquel tiempo. Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete acá, súbete aquí conmigo y explícame esto. ¿De quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de otra persona? Y esa es una buena pregunta que deben hacer todas las personas que han leído las profecías bíblicas correspondientes al tiempo final y que han visto también los sueños y visiones y profecías que ha dado el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿De quién está hablando él? ¿De él o de otro? El eunuco tuvo más entendimiento y no fue legalista, como algunas veces hay personas que son legalistas y dicen, no, aquí por cuanto él está hablando y dice, yo recorreré esta senda una vez más, tiene que venir, tiene que resucitar para recorrer la senda. Pero el que tiene que venir es el ministerio de Elías. Es Elías, ese ministerio, venir nuevamente, y si viene nuevamente, viene por quinta vez. O sea que tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Y tiene que haber base para un nuevo recorrido. Ese es el recorrido de la quinta manifestación de Elías. Ahora vean ustedes, ¿de quién hablaba entonces él? ¿Hablaba de sí mismo o hablaba de otro? Hablaba de otro que vendría en la quinta manifestación de Elías. Y cuando dijo, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, recorreremos esta senda, este camino, una vez más, o nuevamente. ¿De quién está hablando ahí? Dice, vendrá uno, está hablando de otro, ahí lo habla más claro. Dice, recorreremos esta senda, una vez más, o nuevamente. Una vez más o nuevamente, o recorreremos esta senda. Eso es por quinta ocasión el ministerio de Elías, recorriendo el camino ministerial junto a otro ministerio, a otro que vendrá del occidente en un caballo blanco. Ven ustedes, eso es Apocalipsis capítulo 19. Vean, en Apocalipsis capítulo 19 no dice de dónde viene del cielo, pero no dice de qué parte. Pero acá
es revelado por medio del Espíritu de Cristo en nuestro hermano Branham, que es del occidente. Del occidente viene, vean ustedes, ese jinete en un caballo blanco. Ese es Apocalipsis capítulo 19. Ese jinete es el Espíritu Santo que viene cabalgando en el día postrero, en el ministerio del día postrero, de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y vean ustedes cómo todo está bien ordenado en el programa de Dios, porque el recorrido final de Cristo es en el occidente, en el lugar santísimo de su templo espiritual, porque el lugar santísimo corresponde al occidente. Cualquier persona que quiera sacar el mensaje de Norteamérica y pasarlo para el este sin pasar por la América Latina y el Caribe, está tratando de que el templo espiritual de Cristo no sea terminada su construcción. Está tratando de que sea un templo sin lugar santísimo. Y Dios no acepta un templo así para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Él lo acepta una iglesia que no tenga el lugar santísimo, la edad de la piedra angular. Ahora miren qué clase de iglesia quieren algunas personas. Una iglesia sin el lugar santísimo, una iglesia sin la edad de la piedra angular, la cual tiene que ser cumplida en la América Latina y el Caribe. Cualquiera que trate de llevar el mensaje al pueblo hebreo sin ser el mensaje de la edad de la piedra angular del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, nunca tendrá éxito, porque si no lo tuvo San Pablo, ese mensajero que estuvo allí con el pueblo hebreo, por cuanto todavía la iglesia no tenía el lugar santísimo construido, porque Dios le habla al pueblo hebreo desde el lugar santísimo, no le habló desde la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, sino desde la edad de la piedra angular. Cualquier persona que se pare en cualquiera de las edades pasadas y trate de llevar el mensaje al pueblo hebreo, va a estar gastando mucho dinero, y lo que va a tratar de hacer es un grupo religioso más, pero traer un despertamiento real, el cual está prometido en la Biblia, ese nadie lo logrará excepto el enviado de Jesucristo en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el que viene enviado por Cristo, y con él vienen muchas personas trabajando en la obra de Cristo, que son enviados por Cristo a través de su ángel, son enviados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, son enviados a la América Latina y el Caribe para llevar el mensaje. Y vean ustedes cómo se completará el cuerpo místico de Cristo en nuestro tiempo. En esa labor estamos todos trabajando para que se complete el cuerpo místico de Cristo con la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual. Nosotros estamos trabajando en la parte más importante del programa divino. Algunas personas dicen lo más grande va a ser cuando el pueblo hebreo sea llamado y 144,000 hebreos reciban el mensaje. No, lo más grande es el llamado de Cristo en la edad de la piedra angular a los escogidos de entre los gentiles. Porque el pueblo hebreo son los siervos de Dios, pero los escogidos de entre los gentiles son los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es más grande, que se complete el grupo de los siervos, 144,000, o que se complete el grupo de los hijos de Dios? O sea que estamos en la actualidad en una obra más importante que la obra que se llevará a cabo en medio del pueblo hebreo. Y estamos en el territorio correcto, en el territorio señalado por Dios para llamar esas piedras vivas y juntarlas y colocarlas en la edad de la piedra angular. Así es que, vean ustedes, en el tiempo de San Pablo fue la hora o la edad de Asia Menor. La hora
o tiempo de los 5 ángeles mensajeros enviados a Europa fue la hora europea. Luego, la séptima edad de la iglesia gentil cumplida en Norteamérica fue la hora de Norteamérica. La hora norteamericana en el programa divino ante Dios. Y ahora, ¿en qué tiempo estamos? En la hora latinoamericana y caribeña ante la presencia de Dios. Esta es la hora más importante de todas porque es la hora correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde Dios completará el grupo de su iglesia. Completará, vean ustedes, con el último mensajero, que es el mensajero de la edad de la piedra angular, llamará hasta el último de los escogidos. Y por eso también es el mensaje de la trompeta final o última trompeta, porque todo llega al final ahí, y se completará pronto el cuerpo místico de Cristo, y Dios morará en ese cuerpo místico en toda su plenitud. ¿Y dónde morará? Pues morará en los escogidos del día postrero, así como moró en el lugar santísimo del templo de Moisés y del templo de Salomón, morará en el lugar santísimo de su templo espiritual, o sea, en los escogidos del día postrero. Y también morará en toda su plenitud en los que resucitarán, pero mientras ellos vivieron aquí en la tierra, en carne humana, Dios no moró en toda su plenitud en ellos, sino solamente las primicias del Espíritu. O sea que el único pueblo o la única edad que tendrá el privilegio de, estando vivos, recibir la plenitud de Dios serán los escogidos de este tiempo final. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, y hemos sido enviados a llevar el mensaje del Evangelio del Reino por toda la América Latina y el Caribe, que es el territorio donde están los escogidos del día postrero. Aunque en otros continentes y naciones puedan encontrarse algunos, pero la mayoría está en la América Latina y el Caribe esperando ese llamado. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo les llevarán el mensaje si no son enviados? Hemos sido enviados en este día postrero y estamos bajo el ministerio del día postrero, el ministerio de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el ministerio de Cristo por medio de su ángel mensajero, hasta que se complete el cuerpo místico de Jesucristo, y luego seremos transformados nosotros los que vivimos. Y en este llamado de Cristo para llevar el mensaje por todas partes, ¿en dónde? Es lo mismo que fue para Isaías y para Jesús. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Y hemos sido enviados a llevar el mensaje. Que Dios les bendiga y les use grandemente en su obra, llevando el mensaje por todos los lugares y estableciendo las congregaciones y alimentándolas con la palabra de Dios. Que vuestro trabajo en el Señor no se haga en vano, que queden establecidas las congregaciones, porque luego de recogerse el fruto hay que almacenarlo para que quede seguro en el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Dios les bendiga.